Buen día a todas y todos, espero que estén bien. Es un gusto recibirlos en este espacio, volver en este, podría ser un nuevo espacio, pero no es un nuevo espacio porque comenzó el año pasado con mucho éxito en ese momento y esperamos también volver a repetir esto. En este caso, algo importante también, tenemos, como ustedes ya saben, personas de toda Latinoamérica, muchos países, eran aproximadamente 11 registrados. Y también dos idiomas en ese caso, ¿no? Español y portugués. Por lo tanto, intentaremos falar devagar español. En este caso, os tres convidados son para español, mas también intentaremos responder as perguntas em português. Então, se vocês têm alguma pergunta, pode falar também, ou escrever no chat, ou falar em português também, ¿no? Para as pessoas do Brasil. Ahora voy a pasar a hacer una breve presentación de lo que es Lavi, bien cortito, y cualquier cosa, en todo caso, después pueden escribirme, pueden escribir a Lavi, escribirme a mí, escribir por el chat, por donde quieran. Muy bien, ¿están viendo en pantalla la presentación? Sí, 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 perfecto, bien. Va a ser bien rápido, solo para quienes no conocen, no están familiarizados con lo que es Lavi, y aquellos que sí, para ver cómo viene, cómo sigue creciendo. Como bien saben, o si no saben, lo que buscamos en Lavi, en definitiva, es este concepto, ¿no? Ir desde lo que es el aislamiento de la región a la integración. Y eso, sobre todo, fortaleciendo lo que son las colaboraciones, los contactos e iniciativas colaborativas entre las personas. Eh, por lo tanto, como, como parte de estos encuentros, también lo que hacemos es unir a las personas, generar espacios de encuentro, de diálogo, de intercambio para tratar de generar conceptos en común, una voz en común que pueda transmitirse también eh, por la región, ¿no? Y el factor de integración no es solo a nivel regional, como lo hacemos de coordinar las distintas iniciativas que están aisladas y tratar de tener coherencia a nivel regional, sino también a nivel global, ¿no? Y ahí es que también formamos parte de redes colaborativas a nivel global y coordinamos actividades con otras redes regionales como EuroBioImagine, BioImagine Norteamérica, África BioImagine. Y es un concepto bien característico de esta comunidad y distintivo. Actualmente, en términos de números, lo que es la red y cómo viene creciendo desde un principio, estamos ya superando los 800 miembros de 39 países. Son 17 países de Latinoamérica y luego un componente, más o menos un 15% del núcleo de personas que son latinoamericanos fuera de la región, ¿no? Parte de nuestra diáspora, que también tenemos también el gusto de tener algunos por aquí, como Ibarra. Eh, en términos de también instalaciones, una de las cosas que hacemos es ir mapeando lo que son las instalaciones, laboratorios, unidades, plataformas tecnológicas, y actualmente tenemos ya casi 100. El próximo mes vamos a estar superando las 100 en 12 países de Latinoamérica. Y lo que ven acá abajo son específicamente espacios, digamos, los ejes de trabajo que tenemos, ¿no? Por un lado estaban las becas, lo que fueron la red de becarios a través de un programa que ahora finalizó, pero que vamos a buscar darle continuidad, de programa de intercambios. Nuestros eventos anuales, que tenemos el próximo, ahora en noviembre, les comparto la información por el chat, el próximo es en Panamá y es el espacio de mayor integración, de convergencia estratégica, donde pensamos los próximos pasos a futuro de la red, los grupos de trabajo, particularmente iniciativas como estas, donde ahora entro un poco más, y luego proyectos colaborativos multiinstitucionales, ¿no? En términos de los grupos de trabajo, actualmente hay tres en funcionamiento, el de Training and Education, formación y educación, que es donde está la iniciativa que estamos ahora, ciencia de datos y outreach e integración, ¿no? Ahí están los coordinadores, pero detrás de esto también hay muchos otros miembros trabajando y dándole sostenibilidad, particularmente en el de Training and Education, el subgrupo que está coordinado por Victoria Repeto e Iván Rey, que están moderando hoy, y que está con las actividades de IDEM, como vamos a entrar directamente ahora, después de esta presentación. Y en este caso, invitarlos también a formar parte de esta comunidad que nosotros ya estamos, en cierta forma, definiendo y transformando como un ecosistema, ¿no? Personas, instituciones, prácticas, para tratar de cerrar esa brecha entre lo que es la tecnología
y el descubrimiento, o sea, aceptar la tecnología a investigadores para responder nuevas preguntas, ¿sí? Por lo tanto, pueden participar de la red, esto es abierto, es gratis, como saben, y pueden participar de los distintos espacios, grupos de trabajo, ir a los eventos, también proponer iniciativas de proyectos colaborativos, y ahí trabajamos de una forma más directa. Así que cualquier duda que tengan sobre eso o propuesta, iniciativa, también háganlo llegar con mucho gusto, lo recibiremos. Ahora sí, les dejo a Vicky e Iván que puedan seguir introduciendo sobre el espacio. Muchísimas gracias, Oliver, por la presentación del AVI. Bueno, ¿qué tal? Ahora les voy a compartir la presentación de la charla de hoy. Ahí está. Les comparto mi pantalla. Entonces, bienvenidos nuevamente a este primer encuentro del ciclo de intercambio de experiencias en microscopía del año 2026. Y el tema de hoy va a ser conociéndonos, porque cuando empezamos a pensar este ciclo, empezamos a pensar que somos personas muy diversas y que está bueno empezar a conocer en qué trabaja cada uno y qué hace en su día a día. Y ahí descubrimos también la sabiduría que hay oculta en los core facilities de microscopía, de la gente que está día a día frente al microscopio y que tiene mucha información que a veces no es la que aparece en los papers, en materiales y métodos, pero que es muy valiosa también para que las cosas funcionen. Bueno, entonces, como el objetivo justamente es conociéndonos, hola, yo soy Victoria Repeto, soy la coordinadora del Centro de Microscopía de Fluorescencia Gregorio Weber, que queda en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. El otro coordinador del grupo también es Iván, que se va a presentar ahora. Gracias, Becky. Bienvenidos. Bueno, yo estoy actualmente en el Bioimaging Resource Center en la Universidad de Rockefeller en Nueva York. Y pues nada, estoy muy contento de que estemos reiniciando con este ciclo. Los invito, por supuesto, a participar, a hacer preguntas, que vamos a tener invitados con gran experiencia. Entonces, una buena oportunidad para que todos aprendamos. Gracias, Iván. Bien. El siguiente, Juan Camilo, uno de los invitados del día de hoy. Hola, un placer verlos a todos. Mi nombre es Juan Camilo, yo soy ingeniero físico, actualmente soy el líder del Core de Microscopía de la Universidad de los Andes. Es una iniciativa de Core Facilities especializados en diferentes técnicas. Nosotros contamos con técnicas ópticas, electrónicas y mecánicas para atención a los diferentes usuarios en cualquier área. Entonces tenemos mucha experiencia y esperamos compartirlas con todos. Muchas gracias, Juan Camilo. También tenemos de invitada a Nicole Salgado. Nicole, Hola, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Nicole Salgado, trabajo en la unidad de microscopía confocal de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Ya llevo unos 12 años trabajando como a cargo de unidades de microscopía, microscopía confocal, microscopía óptica y también microscopía electrónica. Así que también hemos visto infinidad de tipos de muestras. Ahora que me encuentro en la Facultad de Ciencias Químicas, se ha ampliado incluso mucho más mi espectro respecto a lo que veía antes, que era más solo biología celular. Ahora me he enfrentado más a materiales y a distintas preparaciones que son siempre desafiantes, pero interesantes de conocer. muchas gracias, Nicole. Y el último invitado del día de hoy, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. Bueno, quería no dejar pasar la posibilidad de agradecerles la invitación y esta iniciativa que me parece muy enriquecedora para todos. Bueno, yo trabajo en un centro de microscopía y también en estos últimos años hemos empezado a incursionar en la nanoscopía y estoy en este centro desde el 2019, pero después de mi doctorado en el 2000, al finalizar el doctorado en 1999, 2001 ingresé ya como profesional dedicado a la asistencia en microscopía y bueno, y desde entonces estoy trabajando
en el área de microscopía óptica, principalmente con microscopías confocales y bueno, y ahora últimamente con algunas microscopías de super resolución. Somos cuatro doctores que estamos dando servicio a toda la comunidad científica, principalmente a los tres centros que componen el CEMINCO, que son tres centros de investigación del CONICET, del cual yo pertenezco a uno de ellos, y bueno, han sumado esfuerzos, microscopios, personal, y aquí estamos todos juntos reunidos en el cuarto piso de ese edificio que estén ahí, abierto a toda la comunidad científica. Muchas gracias, Carlos. Nada, por favor. Bueno, gracias a todos los invitados que se han presentado. Y ahora, entonces, lo que les voy a compartir es el Menti del día de hoy, que es la aplicación interactiva que tenemos para que tanto los invitados, que bueno, que van a estar respondiendo preguntas de forma oral, como ustedes que están ahí en la audiencia viendo esta charla, puedan también responder de manera interactiva a las preguntas de las que vamos a estar conversando hoy. Entonces, bien, si me esperan ahí salgo de esta y me paso a esta otra presentación. Compartir. Bien. Y entonces me paso a la presentación de Menti. ¿La están viendo ya en pantalla? Sí, ¿Sí? sí, vemos. Entonces, para esta plataforma, para aquellos que no lo conocen, es una plataforma interactiva donde hay que escanear con los teléfonos el código QR que aparece a la derecha, o también se puede entrar vía la web con el código que está debajo. Y una vez que escanean el QR, entonces les va a empezar a aparecer las preguntas interactivas que pueden ir contestando. La primera, para que bueno, vayamos conociéndonos y viendo de dónde es el público, es esta de qué país son. Eh, bueno, y vemos, tenemos varios argentinos, estamos acá, también uruguayos, muy bien, de Colombia, Bogotá, Chile, bien, Venezuela, Bogotá. Ah, Ujú, bien, me gusta la presentación porque cambia, si es con mayúscula o acento, cambia a veces las respuestas, pero ujú, es parecido. Bueno, y ahí eh, entonces se van uniendo, buenísimo, tenemos 21 unidos, estamos casi todos. Los animo a que se sigan uniendo. Bien, Brasil, benvindo, la gente de Brasil. Bien, entonces ya vieron cómo es la estructura. Vamos a pasar ahora a las preguntas que van a estar respondiendo también nuestros invitados. Entonces, Menti. Bien, vamos a la primera pregunta que nos convoca el día de hoy, queridos invitados, que es, ¿cuál es el error número uno que arruina las imágenes de microscopía? Eh, que es difícil, ¿no? Decir, ¿cuál es el número uno? Entonces, invitamos al público que vaya tirando opciones. Invitamos a los invitados a que vayan respondiendo. A ver, ¿quién quiere empezar? Bueno, bien, una mala preparación. Eh, Nicole, ¿quieres empezar a responder? Claro. Bueno, ahí apareció inmediatamente el tema de la preparación de muestras, que desde mi punto de vista es fundamental. No solo porque las imágenes tengan que ser bonitas, entre comillas, sino también porque una buena preparación de muestras facilita todo lo que hay que hacer posteriormente, facilita la adquisición de la imagen y también facilita el posterior análisis de los datos. Lo que yo he visto acá trabajando con usuarios es principalmente que si la preparación está bien hecha, si el laboratorio ya tiene bien estandarizado un protocolo, el proceso de adquisición se facilita mucho más. Los usuarios simplemente vienen, hacemos el setting de la adquisición y luego es adquirir datos y replicar datos de muy buena manera. Sin embargo, cuando la preparación está mala, hay que estar ajustando parámetros cada vez que vienen, no, que esta no se ve, pasemos al siguiente cover. Entonces,
sentarse y pensar bien, planificar bien el experimento de preparación va a ayudar a reducir tiempos en todo el pipeline que viene posterior, creo yo. Y bueno, en Estamos preparación de de acuerdo. muestras, sí, en Está- preparación de muestras hay muchas cosas que se pueden ir ajustando. Estamos de acuerdo, ahí ha saltado mucho. Eh, Paréntesis aquí, tenemos una charla de IDEM del año pasado sobre preparación de muestras, está subida al canal de YouTube, así que aconsejamos también mirarla si no la han visto, porque sí, es un tema muy interesante. Juan, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Bueno, digamos que en el caso de nosotros que ofrecemos también servicios al público en general, hay dos elementos que afectan bastante nuestra experiencia. El primero es la premura del tiempo. Muchas veces la gente se acerca a la microscopía como último paso y no tienen en cuenta controles, de pronto tener el tiempo para hacer una preparación adecuada o el planeamiento desde un inicio, cómo se incluye la microscopía en el experimento. Entonces nos puede llegar a ocurrir muchas veces que llega la persona y ya agotó los controles, ya no tiene las muestras iniciales para el control cero, positivo o negativo. Entonces, digamos que desde la parte del servicio ocurre mucho eso. Y la segunda, que definitivamente yo creo que es la de todos, es el tema de la preparación de la muestra. En algunos casos, por ejemplo, en la universidad, que se ofrece el servicio también como un apoyo a la docencia, de pronto los estudiantes no están muy pendientes de la preparación, piensan que es muy rápida, que es muy sencilla, entonces las fijo muy poquito tiempo y debido a eso, cuando estamos observando una estructura, es muy normal de que lo que ellos querían buscar simplemente no se encuentra o está deformado o está dañado. Entonces, claro, digamos que es romper un poquito las ilusiones de toca volver a empezar y te toca hacerlo bien esta vez. Entonces, digamos que eso para mí es como uno de los choques fuertes que siempre tenemos y como el problema principal, que llegan a última hora con la necesidad en punto, es que ya tengo que sustentar la tesis o algo y claro, no hay mucho tiempo, entonces de pronto eso es un problema que es muy común cuando uno ya está con la parte de prestación de servicios. Coincido Súper. totalmente. Ahí Iván también mueve la cabeza, que es Sí, sí, cierto. es clave que las primeras cosas que la gente debería hacer es consultar con la gente de su facility. Tengo este Sí, proyecto, ¿cómo podemos llevarlo a cabo? Sí. Totalmente. Tenemos también, me recuerda la charla de análisis de imágenes que también dimos el año pasado, donde los analistas de imágenes lo primero que recomendaban era Ujú. comenzar análisis de imágenes por hablar con el Imaging Scientist sobre la preparación de la muestra y la preparación del experimento. Y bien, Carlos, Carlos Más, ¿qué te parece sobre este tema? ¿Cuál es el error? ¿Qué comentarios tienes? Eh, sí, coincido plenamente con los que comentaron mis compañeros y noto también que hay otras situaciones, dependiendo del tipo de microscopía, ¿no? Cuáles son los errores, pero si uno toma microscopía óptica en general, incluyendo todos los tipos de contraste, incluido el bright field, creo que el error principal que suelo observar es la mala alineación del microscopio, es decir, la iluminación no es correcta, y al no tener la iluminación correcta, todas las otras contrastes, sacando la fluorescencia, ¿no? Eh, no tenemos una buena calidad de imagen. Entonces, Qué eso para importante mí, eso, la parte de que el equipo esté funcionando bien, tal cual. sí, la iluminación en microscopía óptica en general es fundamental, es crítica e incluso es parte de la resolución del sistema. Si no está bien iluminado la muestra, perdemos resolución. Eso en cuanto a la microscopía en general en sí. Después, entrando ya en el contraste de fluorescencia, ahí hay muchos problemas que generalmente se ven, pero que justamente por el hecho de existir este personal a cargo de los microscopios generalmente de fluorescencia acá, como son todos confocales, digamos, mucho de la responsabilidad cae sobre nosotros, porque en realidad ellos pocas veces setean el microscopio, digamos. Cuando vienen, generalmente viene una persona, digamos, si la imagen ha sido mal tomada es porque nosotros se la hemos configurado mal. Es raro que un usuario que tiene acá poca experiencia configure el microscopio solo, eso no va a ocurrir. Seguro que va a salir mal, por supuesto, pero nosotros tenemos mucha responsabilidad en esa parte. Ahora, si el usuario tiene intenciones de explorar digamos, eh,
intentar manejar solo el equipo, ahí también, si esa situación ocurre, ahí sí se pueden presentar muchos problemas, saturación de los píxeles, un muestreo insuficiente de Nyquist, tanto en XY como en Z, bleed through, o sea, qué pasa la señal de un canal a otro, Y el Carlos, camino ¿te óptico en pasa, general. te pasa Sí. que te consultan antes de ir al microscopio o llegan con la muestra directamente a verla? Eh, no es muy común, pero sí últimamente me cuestionan, me preguntan qué sería mejor. Yo a ello también fundamental en microscopía de fluorescencia, venir con los preparados de los controles sin fluorescencia, por ejemplo, en la inmunofluorescencia, sin el anticuerpo primario, digamos. Cuánto trae de autofluorescencia la célula es muy importante, especialmente si uno va a hacer estudios cuantitativos. Muchas veces ese paso no se incluye en el pipeline, no sé si era por cuestiones o sea, de tiempo a veces, pero es fundamental incluir controles de marcaciones que no deberían tener fluorescencia y la llevan, por supuesto, la tienen. Y eso es crítico a veces. Sí. Te, te tomo un minuto porque esto nos lleva a la siguiente pregunta y me parece que es valioso entonces ya pasarla, que es justamente qué artefactos pueden ocurrir comúnmente en fluorescencia. Vos hablaste de autofluorescencia y demás, creo que es relevante a este tema que viene ahora. Y si querés contarnos un poco más entonces justamente de qué cosas pueden pasar. en- Sí, es crítico la autofluorescencia y muchas veces la subestima uno. Piensa que no va a tener, ¿no? Y hay veces que se hacen ciertos tratamientos a las células, por supuesto, algunas que llegan fijadas, y en esos tratamientos muchos reactivos llevan a veces impurezas que se adhieren a las células y terminan dando autofluorescencia. Los fijadores es crítico también en esa parte. Si uno fija, por ejemplo, con glutaraldehído, que es muy bueno para fijar las células, cuando llega al microscopio está lleno de autofluorescencia. Entonces, es muy importante chequear eso, traer células controles sin ninguna marcación, e inclusive si uno después quiere detectar dónde está la autofluorescencia, tener controles solamente del fijador, solamente las células solas, para saber, digamos, cuál es el factor que está introduciendo la autofluorescencia. Eso es muy importante porque si voy a después hacer análisis cuantitativos, es importante saber de cuánta fluorescencia parto. Eh, y eso también a veces se da que si el sistema de iluminación no está muy bien calibrado, hay a veces bleed through, pasa señal de un canal a otro, y eso también es una fuente de error que hemos visto. Y eso hay veces que en los microscopios confocales es un tilde solamente, es un checkbox, una casilla de verificación que uno tiene que tildar para que haga la imaging secuencial. Primero tome un fluoróforo y después tome el otro, y que en ese proceso, cuando tome uno, tome el otro, apague ciertos láseres. Porque si uno no lo hace secuencial, lo hace de manera simultánea, ahí tenemos una contaminación de un canal en el otro y hay veces que si uno no se percató de eso, bueno, termina teniendo niveles de colocalización muy altos y sacamos conclusiones muy erróneas. Totalmente. Lo he visto eso. Yo siempre digo, desconfíen si todo colocaliza con Claro, todo. Seguro que exactamente. Sí, eso está mal y ahí está pasó mal. algo Ujú. con la autofluorescencia o Sí, sí. con el crosstalk de canales. Me mueve en la cabeza. Iván, ¿querés hacernos un comentario también de los artefactos? No, 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 ahí de pronto démosle paso a los otros oradores y cuando vea yo de oportunidad de pronto mencionar algo, pero sí Bien. estoy completamente de acuerdo de lo de la colocalización que suele pasar, ¿no? Es importante tener control del bleed-through, del crosstalk que llaman, sí. Eh, bien, Camilo, ¿qué opinas? Pues digamos que en nuestra experiencia nos ha pasado mucho en el tema de fluorescencia que muchas veces usan un fluoróforo o en mala concentración o es un fluoróforo que llevaba mucho tiempo por allá guardado en un cajón. Entonces, claro, las señales ya son muy bajas y claro, digamos, en el tema de una microscopía de fluorescencia más especializada como es confocal, las señales y la intensidad de las señales es muy importante. Aunque los equipos hoy en día aportan mucho y uno puede configurar muchas sensibilidades o no, el tema es que si el fluoróforo ha sufrido muchísimo, ya es un fluoróforo muy viejo, la señal es muy baja y en algunos casos incluso no se logra que la marcación sea tan específica. Y eso nos ha pasado bastante. O sea, digamos, eso es un tema muy común.
Y en tema de microscopía electrónica nos ha ocurrido mucho, en especial con muestras orgánicas, cuando el usuario es el que quiere realizar la fijación o él es el que la elabora completamente, que de pronto no tuvo en cuenta bien los tiempos para la fijación, el proceso de deshidratación. Y claro, cuando vamos a observar, por ejemplo, algunas células que quieren ver el daño en la superficie de membrana, ellas están todas corrugadas, dañadas, fisuradas, entonces, claro, eso es un problema serio. Digamos, por el tema de los materiales, en microscopía electrónica hay un tema y es el tema del magnetismo. Entonces, muchas veces han traído muestras metálicas con cargas magnéticas muy grandes y, claro, no se logra identificar muy bien las estructuras o los perfiles no se ven muy bien y es por ese fenómeno de carga. Entonces, definitivamente siempre es un artefacto que es muy común, en especial cuando se está trabajando con los temas de nanotecnología, porque muchas veces estas partículas tienden a tener propiedades magnéticas porque es parte del proceso o es el proyecto como tal de la persona. Y cuando la estamos observando son partículas de 12 nanómetros con cargas magnéticas que no dejan ver el perfil, entonces es un artefacto bastante común cuando uno trabaja en nanotecnología. Fantástico. Nos recuerda también de consultar al especialista antes de ir al microscopio. Sí, Bien. bastante, bastante, eso es bastante importante. Nicole, ¿qué opinas sobre este tema? Sí, bueno, en realidad la preparación de muestras da para mucho en el sentido, y seguimos creo con lo de la pregunta anterior también, es el paso clave y si por algún motivo no tenemos los recursos como para mejorar algunos de estos pasos, tenemos que ser capaces de identificar los artefactos a la hora de hacer imaging y precisamente poder decir, ok, esto es parte de mi muestra, esto no lo considero, los, los controles sin duda son fundamentales, sin anticuerpos, solo con secundarios para ver si es que hay alguna adhesión específica. Y en microscopía óptica sucede mucho el desconocimiento que hay sobre los medios de montaje también. ¿Por qué hay tanta variedad? Que algunos son acuosos, otros son resinosos. ¿Qué efecto tiene eso sobre la muestra? Los resinosos tienden a contraerse, pero protegen la muestra por mucho más tiempo. Los acuosos no se secan y por eso de repente viene gente y dice, ah, voy a limpiar el cover y termina con el cover en la mano porque el medio de montaje no secó porque precisamente es acuoso y eso tiene otro impacto. Sucede también mucho esto del tener señal de fondo muy intensa en DAPI porque usan medios de montaje que vienen con DAPI ya incorporado. Oh, Dapi es otro tema aparte. Sí, sí. Es un héroe o un villano. ¿De qué lado Sí, está el Dapi? además que ese fluoróforo tiene una curva de emisión tan amplia que la ¿Por qué todo el puedes mundo ver ama el hasta... Dapi si en realidad lo odiamos? Exacto. Tiene una emisión tremenda. Hace blip-through Exacto. con todo y además es difícil la tinción con Dapi. A menos que permeabilices a la célula, no es Sí. tan... no, ahí me sale. ¿Qué opina Juan? ¿Qué diferencia, Camilo, qué diferencia tienes con Dapi? No, no, hemos tenido amores y odios. Con DAPI hemos tenido amores y odios. Ha sido tema de que en algunos casos súper porque ayuda a generar unos contrastes muy buenos y de hecho cuando de pronto el experimento no es tan específico es súper útil. Pero cuando se quiere hacer un experimento bastante específico donde yo quiero hacer una contabilización de, por ejemplo, de células, que es muy normal, no, es una pesadilla. Lo que dice Nicole es muy cierto. O sea, ese espectro que él tiene es muy grande y claro, entonces empieza a hacer marcaciones ya no tan específicas y es muy normal que, por ejemplo, los estudiantes digan, no, perfecto porque colocalizó y es como, no, espere un momento Mm, que no es el experimento como está ocurriendo, Es su como usted Dapi. cree. mm, Entonces, eso pasa mucho y también ha pasado bastante, nos ocurre bastante con algunos estudiantes que hacen la marcación con DAPI y son muestras que en principio van a seguir su línea de cultivo. Entonces oye, no, esa muestra ya no va a ser tan útil Ah, para la claro. línea de Usen cultivo. Hedge, por favor, si la célula está viva. Correcto, o sea, es como que ven, o sea, esta muestra tú ya la preparaste con DAPI es porque ya la vas a botar, o sea, ya terminó su ciclo contigo. Es Y es como que no, correcto. es que esto sigue para línea, es como que, uy, no, acabas de cometer un error gravísimo, esto ya aquí en adelante ya el experimento no te va a funcionar bien. Y obviamente cuando uno les explica esto, es también como el impacto y la decepción de como que, uy, tengo que volver a pedir células, tengo que Es volver porque a... todo el mundo ama DAPI, porque todos los papers de esencia tienen su panel con DAPI y los Correcto. estudiantes
leen papers y creen que tiene que haber un panel con DAPI en su trabajo. Sí, Carlos, ¿qué opinas con el DAPI? ¿Amor u odio? El DAPI sí Carlos. también nos ha sido, hemos tenido algunos detalles, algunos issues bastante importantes con él, en especial la parte óptica. Hay veces que el DAPI, no sé por qué, no sé si les ha pasado a ustedes, pero ciertos dicroicos que necesitan reflejar el láser que va a excitar al DAPI, generan como una especie de fantasma del DAPI. Generan como un reflejo del núcleo aparte, diferente, y eso lo hemos visto con algunos dicroicos y no con otros. Y eso a veces es un dolor de cabeza cuando uno quiere generar el volumen del DAPI. Hay gente que estudia cosas dentro del núcleo y quiere medir el volumen del DAPI y ver, pero cuando el DAPI se refleja así, no sabemos por qué. Me pasa en dos microscopios, me ha pasado, distintos, de marcas Ah, distintas. eso ya es terrible a un nivel Es superior, terrible, sí. sí, terrible. Así que hay que tener mucho Pero cuidado, analizar qué dicroico funciona mejor para tomar la señal del DAPI, porque suele dar esos artefactos que no sabemos bien por qué. Eso es lo que más hemos peleado con el DAPI. Eh, sí. Gracias. Hay una pregunta, después pueden hacer preguntas también en el chat. Pregunta sobre la autofluorescencia. En la charla de Lightsheet y de preparación de muestras, también de ahí del año pasado, Aníbal Vargas nos habla de protocolos de limpieza para autofluorescencia. Así que si alguno está preocupado por ese tema, todos los protocolos de limpieza de muestras para Lightsheet suelen ser buenos para el tema de la autofluorescencia. No quería dejar de contestar. Bien, avancemos. Ya se me va el tiempo. Ahora pasamos al tema de entrenamiento de usuarios. Y la pregunta es, eh, depende, ¿asistirlos o dejarlos que usen solos el microscopio? Carlos, en tu caso, ¿cómo se manejan en tu centro? Estás muteado, Carlos. Perdón, les decía que nosotros tenemos por lo general un entrenamiento a los miembros que son del CEMICO, es decir, las tres unidades ejecutoras, cada un año. En realidad deberíamos hacerlo todos los años. Hay veces que algunos años no lo hemos dado, pero es la idea de capacitar principalmente a ellos que son el 95% de los usuarios son de esos tres centros. Y nuestra experiencia es, digamos, la parte teórica y después venir acá a la parte práctica. Pero la parte práctica, ellos no tocan en microscopios. Entonces, hay todo un tema con el tema de la capacitación. Yo creo que uno termina aprendiendo la microscopía si uno opera el microscopio. Si uno abre el condensador, mira todos los componentes que tiene, analiza las lentes, analiza un poquito el camino óptico, digamos, y uno se tiene que sentar frente al microscopio. Hay veces que yo he visto que vienen los usuarios, toman la parte práctica, pero están como expectantes, porque no hay tiempo tampoco, porque si uno quisiera aprender bien microscopía, tiene que darle mucho tiempo, y eso es todo un tema, digamos, aprender microscopía no es fácil, lleva muchos años, es un sistema complejo y entender a veces los caminos ópticos, todos los accesorios que lleva un microscopio, lleva tiempo aprenderlo. Entonces, en mi experiencia, lo que Carlos, mejora resultado, sí. te interrumpo porque esa es la pregunta siguiente, que es un poco el cuánto Ah, lleva perdón. y cuáles son las dificultades. Entonces, en este ¿En les pregunto autonomía o cortito, asistencia? claro, ¿qué prefieren de las dos? Pero después vamos a los problemas cuando tenés que Perfecto. entrenar a alguien, que es la siguiente. La asistencia es inicial, sí, es fundamental. No pueden operar estos microscopios sin asistencia, pero la ideal es que ellos lo exploren, es que ellos vengan con una pregunta biológica que digan y cuando vuelvan al centro dice, sé que esta pregunta biológica se puede responder por esta técnica, que sabemos que en el centro no se hace todavía. Entonces ellos son los que traccionan también al centro, a la facility, a que incorporemos nuevas técnicas. Entonces en esa parte sí está bueno la autonomía porque ellos exploran el microscopio, les tratan de sacar más el jugo, porque intentan responder una pregunta biológica que a veces el profesional que asiste no la tiene. Entonces, me Claro. parece que eso está bueno, que ellos también ganen autonomía, porque vienen con propuestas nuevas de Y te imaging, consulto y entonces, si ahí... viene un usuario y dice, quiero hacer un FRET o quiero hacer un MCS, algo que en Ujú, ese momento no están haciendo. ujú. ¿Cómo se manejan? ¿Lo dejan usuario solo o aprenden juntos? ¿Te sentás vos también a leer la técnica de En- FCCS? claro, en general lo que hemos hecho, hemos estado el investigador y yo, codo a codo, intentando replicar lo que a lo mejor algún paper de referencia en la técnica decía.
Y una vez que la técnica se pone a punto, bueno, ya queda el conocimiento en al menos uno de los miembros de la facility. Y bueno, el investigador Qué obviamente bueno eso, porque responde la claro, yo veo a pregunta y ya está. veces, qué Sí, eso bueno es que lo quede en la ideal, facility, sí, claro, es ideal, porque porque si hay no veces los que, usuarios tienen técnicas que claro, después en la facility el no objetivo están. del doctorando es responder una pregunta biológica y ya está. Después si necesita otra técnica para responderla, digamos, pero el conocimiento tiene que quedar en la facility. Ahí alguien tiene que, si alguna vez vino con una propuesta nueva, tiene que quedar ahí. Alguien no tiene que no se tiene que ir ese conocimiento, porque si no a veces lo pone a punto el becario después se va al exterior, hace otro postdoc, y eso se pierde, o queda escrito en la tesis como Está muy, muy bueno. no alcanza, Disculpa que digamos. avanzamos porque si no, nos Sí, sí, vamos sí, con el tiempo. perdón. Juan, que por uno por el dos, después hablamos de las dificultades. ¿Qué preferís? ¿Que sean autónomos o asistirlos? Pues digamos que en el caso de nosotros está muy relacionado el caso, aunque como en la mayoría de nosotros, de nuestros casos, que el usuario ya llega con una pregunta muy puntual, con una muestra muy específica y pasa a la observación, normalmente es más una asistencia directa en la mayoría de los casos. Pero sí tenemos el caso, por ejemplo, de personas que van a solicitar un servicio por largos periodos de tiempo, porque son observaciones que van a tomar 20, 30 horas en alguno de los equipos. En esos casos, siempre estamos abiertos a educar al usuario, que él esté con nosotros. Por ejemplo, en el contexto global, todos los servicios que nosotros ofrecemos de microscopía, ya sea microscopía confocal, de barrido por electrones o microscopía de fuerza atómica, siempre el usuario está presente, ya sea de manera virtual, así como estamos haciendo hoy, o ya sea de manera física en el laboratorio y que vea la operación del equipo, lo cual es buenísimo. Entonces, cuando Bien. tenemos un usuario que va a hacer un experimento verdaderamente largo, de 20, 40, 50 horas, obviamente estamos completamente abiertos a educarlo, a aprender con él, de pronto hacer la planeación de un experimento un poco más complejo, pero sí Y aprovechamos para que existe la haya. posibilidad de que quede el alumno solo frente al microscopio. Sí, sí existe cuando tenemos ese caso de que ya es una operación muy larga, nos da tiempo. No queda completamente solo, siempre estamos ahí para resolver cualquier duda, que él diga, ay, oye, es que no logro que la señal esté muy bien, o como no logro enfocar algo que es muy Perfecto, es típico decir, no en existen microscopía los óptico. horarios fuera de oficina Exacto, para no, alumnos. sí, no lo tenemos, pero sí tenemos esa Bien, posibilidad Carlos ahí de dice que que el tampoco. alumno, exacto, que el alumno aprenda Tienen y esté cierta con autonomía. nosotros Perfecto. y que adquieran como cierto nivel de autonomía, porque también me sumo a lo que dice Carlos, a microscopía se aprende es observando muestras sentado en un equipo. Entonces, Bien, nosotros es la damos siguiente muchos pregunta. cursos. Vamos a ver Sí, las dificultades y las técnicas. Paso ahora a sí. Nicole. Nicole, ¿qué Sí, prefieres, autonomía o em, asistencia? yo también creo que depende mucho del caso. Depende de varios factores, principalmente el nivel, cuánto va a involucrar el estudiante o el usuario en microscopía. Si es una pregunta puntual, si es una imagen representativa para el paper, entonces que venga, yo le tomo la foto en 5 minutos y no hay problema. Ellos no necesitan aprender en ese caso y van a tomar mucho menos tiempo. La curva de aprendizaje en microscopía es lenta y no es fácil, es muy multidisciplinaria, hay que entender un poco de estos conceptos abstractos de física, hay que entender la química Claro. de la Nicole, y fluorescencia y todo. entonces, si hay un estudiante que está comenzando su posgrado o su tesis y En dice ese que quiere usar de caso, manera autónoma, ¿existe la posibilidad en tu centro? ¿Se sí, entrena para claro. que... Sí, en ese caso el estudiante se entrena apropiadamente y después ya se le deja solo, se le explica bien los parámetros, pero es muy caso dependiente porque a veces uno ve que el estudiante va a estar largo tiempo en el microscopio y aún así no sigue las indicaciones. Entonces, bueno, ahí hay un poco de Eso es un frustración mundo. también. Ahora hablamos de los problemas. Y Perfecto. consulta entonces, ¿existe la posibilidad de quedarse fuera de horario de oficina o es solo dentro del horario de oficina? Sí, pero tienen que tener un tiempo mínimo de horas de vuelo con el microscopio y también va de la mano de una apreciación subjetiva de qué tan responsable es el usuario con el equipo. Uno revisa claramente cómo está el equipo posterior al uso de los usuarios, entonces uno sabe perfectamente y eso está bien especificado. Bien, perfecto. Pasamos entonces a la siguiente, que es entonces de las técnicas, si hay que entrenarlo para que pueda manejarse de manera más o menos autónoma con alguien detrás quizás, ¿cuáles las que les parece más efectiva? También para el público que está ahí mirando, bueno, si les ha tocado entrenarse frente a un microscopio,
que esto les ha resultado mejor. Hago paréntesis, esta pregunta requiere un poco más de maduración, por decirlo de alguna manera, porque son 100 puntos a repartir. No se confunden, no se hagan lío con las cuentas, pero bueno, es así, le vas tirando 10 puntos a cada una en función de cuál te parece. María, ¿quieres hacernos un comentario? No, se conectó con micrófono abierto. Sí, Bien, bueno, Nicole, ahora, entonces, claro, puedo continuar con esta sí, percepción. En el centro que estaba antes, nosotros teníamos muchos más equipos, entonces ahí no alcanzaba el personal para que todo fuese 100% asistido. En ese caso, lo que nosotros hacíamos era un entrenamiento teórico de 3 horas, seguido de una sesión práctica de 3 horas en las que guiábamos al usuario, pero lo dejábamos a él en el microscopio. Hay mucha gente que piensa que esto es muy poco tiempo, pero en realidad nos pasaba que repetíamos este entrenamiento, ¿cierto? Muchas veces demandaba mucho tiempo de nosotros también y no siempre el usuario está en la disposición de aprender. Muchas veces es como, tengo que cumplir esto, ya pasaron las 3 horas, ocupo el equipo y cuando está ocupando el equipo se da cuenta de que tiene 1000 preguntas que hacer. claro. También ocurre, y creo que nos ha pasado a todos nosotros como operadores de los microscopios, que nos pasa lo mismo. Cuando tienes un equipo nuevo en la facility, viene el entrenador de la fábrica, te entrena y tú, claro, tomas los primeros conceptos, pero son 2 semanas después de que ocupaste el equipo que tienes preguntas más complejas y más profundas. Entonces, en ese caso, creo que se refleja muy bien en los usuarios también, en el hecho de que es después de que han ocupado varias veces el equipo que te preguntan, oye, ¿y este botón? ¿Verdad que me dijiste esto? La curva de aprendizaje sin duda es bastante lenta y también depende del usuario, del interés que hay detrás. Sí, Nosotros también complementábamos con videos tutoriales y son una muy buena aproximación para cubrir estos conceptos fundamentales que había que repetir una y otra vez. Lo que hacíamos era video corto y para cerrar y aprobar el video corto una serie de 3 o 4 preguntas al respecto para asegurarnos que lo vieron. Y después bien. ya ¿Y tienes pasábamos al presencial. exámenes? Nicole, ¿tienes exámenes para decir esta persona ya está lista para tener su práctica autónoma? No, eso solo en la observación de la Práctica. sesión práctica que tenemos al final, pero no Bien, hay una rúbrica formal de decir esto cumple, esto no cumple, puede seguir adelante solo o no. fantástico. ¿Y tienen algún procedimiento externo? Es decir, hay algo, por ejemplo, he visto en muchos centros, y nosotros en un microscopio tenemos pegado una lista del paso a paso que hay que seguir, por ejemplo, para encender, apagar. No, en nuestro Em, caso nosotros llegábamos, encendíamos los equipos y éramos los últimos, cerrábamos y apagábamos. Ellos solo ah, usaban el equipo, pero cuando llegaban ya estaba encendido. Sí. bien, gracias. Juan. En caso de que el estudiante tenga muchas horas delante del microscopio, ¿qué consideras que es más efectivo para entrenarlo? Bueno, digamos que ahí para mí son dos, que es la práctica supervisada, porque es un entrenamiento muy guiado durante esa parte y es aprendizaje guiado, o sea, es la combinación de los dos, porque es la solicitud del usuario, el aprendizaje bajo sus propias muestras y el conocimiento de su propio experimento, y también va esa guía completa con el acompañamiento del equipo. Esas son como las dos técnicas que nosotros realizamos. También tenemos como un checklist de habilidades o de paso a paso que el estudiante o el usuario va demostrando que tiene ese conocimiento para nosotros tener la garantía de decir, vale, a esta persona ya la podemos dejar mayormente sola y simplemente estamos en el espacio como para supervisar de vez en cuando, corregirlo o que él nos haga una consulta. Pero sí es la forma en que nos ha funcionado muchísimo, en especial por todas las técnicas que se llegan a manejar. Y claro, Fantástico. uno apoya un poquito con, hay videos, hay tutoriales. Hoy en día, por ejemplo, empresas como SAIS o Sanitas incluyen ya como una asistencia con inteligencia artificial que ayuda a reevaluar como las condiciones del equipo y corrige un poco, lo cual está buenísimo para que un estudiante pueda hacer Está un... buenísimo el paréntesis, Camilo, sí.
es muy útil hoy en día tener abierto Sí, un lenguaje Large Language Model al lado e ir preguntándole cosas. sí. Entonces, No lo apoya. tomemos siempre lo mismo que dice todo el mundo, no lo tomemos como verdad absoluta, pero es una gran guía Es para una estos guía, en temas. especial cuando uno tiene ya una duda muy puntual, ahí funciona bastante bien. Uno sí nota que de pronto puede tener una retroalimentación positiva, pero es como los Bien, pasos que nosotros aplicamos casi siempre en todos los casos. gracias, Camilo. Carlos, me habías dicho que no entrenás para que queden totalmente solos, pero te consulto porque hay otro entrenamiento que es el de nosotros y las nuevas personas que trabajan en el centro cuando comienzan. ¿Qué encontraste vos que es lo mejor justamente cuando tenés a alguien que sí sabes que va a estar frente al microscopio, tanto alguien que entra a la facility o alguien que va a estar independiente? ¿Qué encontrás que es la mejor manera? Carlos. Perdón, se me olvidó desbloquear el micrófono. En general, la política que tenemos acá nosotros es de que todos los usuarios inicialmente son asistidos hasta que aprenden a hacer la rutina, que es lo que andan buscando. Pocos usuarios tenemos que vienen con curiosidades extras, en las cuales tenemos que explorar el microscopio juntos, los dos, digamos. La mayoría de las personas vienen ya con una cuestión bien definida, nosotros les explicamos cómo hacer lo que tienen que hacer, lo hacen y se van. Digamos, y los Fantástico. dejamos solos a ellos, no estamos mucho tiempo ahí con ellos. Bien, y la pregunta era para vos, de esto, cuando vos estás explorando alguna técnica nueva, ¿qué te ha resultado mejor? ¿El autoaprendizaje o ver videos? Es decir, Y un poco de todo, el conocimiento de otras personas que ya lo hayan hecho, la el estar al lectura y lado. si Fantástico, hay alguien que está interesado en esa técnica, trabajar juntos. fantástico. Bueno, Sí. les agradezco mucho. Vamos a pasar al último tema del día, que ya estamos a 10 minutos de cerrar, que es la de cómo generar una buena imagen cuantitativa. Entonces, acá en esta pregunta les propongo 5 cosas, pero bueno, pueden los oradores nombrar más, que es importante para tener una buena imagen cuantitativa. Ya lo estuvimos hablando porque estuvimos hablando de artefactos que también están relacionados con esto y estuvimos hablando de errores y por supuesto sí, queremos una buena cuantificación, no queremos artefactos y no queremos errores. Carlos, ¿qué te parece de estos temas? ¿Cuáles son los más importantes? Bueno, coincido plenamente con todos estos temas que están puestos acá en este listado, coincido que todo es fundamental. En especial, primero, para asegurarnos que el sistema tiene camino óptico óptimo. Si la luz no llega lo suficiente, si no estoy colectando lo suficiente, bueno, la relación señal-ruido se va a ver afectado y eso es fundamental para hacer la parte cuantitativa. Eh, Fantástico. Te voy a cortar, Carlos, en sí, una sola cosa porque si no nos ok, llevamos el tiempo, disculpa. perfecto. Sí, sí, Pero te bien, diría que reforzás que eso. el camino óptico sea el correcto y Ujú, que asegurarnos que la luz está perfectamente colimada como debe ser. ujú. Bien, Nicole, ¿cuál de estos consideras que es el principal? El principal en mi caso sería la adquisición consistente, o sea, que sea reproducible la adquisición en cada una de las... Bueno, va muy de la mano con lo que dice Carlos, sin duda. Tiene que estar el equipo, ojalá en las mismas condiciones de la imagen que tomé la semana pasada y la semana anterior, para que los sets de datos sean efectivamente comparables. Pero dentro de ese Adquisición. control, lo que podemos hacer es efectivamente mantener los parámetros de adquisición consistentes. Bien, llevar un buen registro de la metadata es importante. Camilo, ¿qué consideras de estos que es los más importantes? Me gusta que todos están votando la mayoría de los conceptos. Me sumo mucho a lo que dice Nicole sobre un ajuste de adquisición consistente y en especial porque, digamos, en los temas de microscopía de fluorescencia los experimentos son muy variables. Tenemos experimentos que es de cuantificación, tenemos experimentos que son de medir, hay experimentos que están relacionados con la señal, entonces que básicamente sea consistente es lo que permite que haya una muy buena cuantificación. Entonces me sumo mucho a que ese es uno de los parámetros principales. La segunda también definitivamente es la calibración del sistema. Cómo yo configuro mi equipo para que cumpla esas capacidades y que aquel detalle que yo quiero observar sea mucho más claro, sí es como fundamental para que de ahí en adelante el experimento que va a adquirir muchas imágenes sea muy consistente y sea muy reproducible. Fantástico. Paréntesis, gracias Camila aquí. Que sea consistente, yo creo que todos han votado
también la saturación, vamos, no dejemos de decir, aunque sea obvio, que una imagen saturada no se puede cuantificar. Quizás eso es lo más obvio y todos asisten con la cara y dicen sí. Y una vez que sabemos que no Quisiera, está saturada, tenemos que ver que todo lo demás esté bien y que sea consistente. sí, quisiera agregar brevemente y que no está ahí, es el tema de los controles. Tener controles de muestras sin marca es fundamental también para asegurarnos que lo que estamos contando es lo que corresponde y si no, tomar las pertinencias del caso en el post-procesamiento o a la hora de cuantificar. Fantástico, gracias Nicole. Bien, y pasamos rápidamente a la última del día, que es con respecto a las herramientas de análisis de imágenes. Bueno, ¿cuál es la que les parece mejor? ¿Cuál es la que más usan? ¿Qué experiencia tienen con esto? Nicole, si querés seguir contándonos. Sí, sin duda ImageJ no es la más user-friendly. O sea, es muy difícil usar ImageJ si nadie te ha dicho nunca cómo funciona. Pero una vez que uno entiende cómo funciona, sin duda es la más potente. Hay una tremenda red de apoyo detrás, mucho más ahora que existen foros, existen redes de apoyo, están Glovías, por ejemplo. Lo ideal también es que la gente descanse en el facility para apoyarse en esto, si bien puede que no hayan analistas como tal en los facilities. Somos la primera aproximación a este tipo de herramientas. Hay muchas más facilidades ahora, creo, para utilizar Fiji de una forma adecuada y la flexibilidad de ese software, el hecho de que sea abierto, democratiza mucho el acceso a estas herramientas. Tienes razón, sí, que sea abierto es muy importante. Em, Carlos, ¿qué herramientas tienes experiencia? ¿Cuáles recomiendas? Bueno, aquí manejamos mucho Fiji. También coincido plenamente con lo que dice Nicole. Es bastante versátil, tiene una red de apoyo impresionante y es bastante. Si uno conoce más o menos dónde están las cosas, puede hacer grandes cosas en Fiji. Así que, digamos, yo recomiendo usarlo. Hay otros software que también son muy buenos, pero en general Fiji responde a lo que uno anda buscando por lo general. Bien, gracias. Camilo. Nosotros en nuestro caso principalmente usamos Fiji. Para el tema de microscopía de fuerza atómica recomendamos Giwidion, que también es un software libre y Ah, también bien. tiene muchísimos tutoriales y muchas guías. Pero debido a también la necesidad de los usuarios, nosotros, por ejemplo, en el tema de microscopía confocal, cuando tenemos usuarios que, así sea que vengan por un periodo corto de tiempo o tengan un experimento largo, recomendamos Fiji y les damos un pequeño instructivo que nosotros hemos desarrollado de Fiji como para que tengan esa primera aproximación y como que les sea fácil entenderlo en su lenguaje y digamos que puedan. Ya si surgen dudas o necesidades más especiales, claro, ahí ya las tratamos de asesorar o les recomendamos como apoyarse mucho en la comunidad de Fiji, que es una comunidad muy grande y uno puede encontrar gente que ha realizado experimentos y procesamientos de datos espectaculares solo con esa herramienta. Entonces, pero tenemos ese como instructivo inicial para que él se pueda llevar las imágenes completas de un confocal y las pueda tratar de procesar de manera inicial en su casa. Qué bien, qué buena esa ayuda. Muy importante. No sé si lo han probado también. Yo particularmente considero que es muy útil acompañarse ahora de la inteligencia artificial de su preferencia. Por ahora exploré mucho GPT, pero bueno, las otras me han dicho que también son muy buenas para ayudarse a hacer tanto plugin para Fiji, hacer macros en Fiji, es decir, poder encontrar información, mismo explorar toda la base de los foros, son muy buenas para ayudarnos a explorar los foros. Incluso estuve explorando también hacer algunos scripts para MATLAB y Python, que nunca me imaginé programando en Python, pero la verdad es que con una IA es recomendable, quiero dejar eso, Sí. recomiendo Copilot hacerlo. Copilot ahorita tiene una extensión que apoya muchísimo en trabajos con Fiji y con MATLAB para el análisis de imagen. Entonces, si uno tiene una idea más clara y uno más o menos sabe un poco del lenguaje de programación, Copilot ya termina como de llenar muchos vacíos para hacer procesamientos como análisis de tamaño partículas, distribución de señales o incluso modelamientos. Entonces, ya hoy en día uno ve que esa herramienta se empieza a volver mucho más asequible y más cómoda.
Qué bueno, sí. Bueno, estamos sobre la hora, justo, puntuales. Iván, Sí, ¿querés comentarnos también algo para de, cerrar de, con estos temas? de pronto, no sé, quisiera invitar si de la audiencia hay alguna, no sé, pregunta o algo que quieran aportar respecto a las preguntas que se han cubierto. Em, Eh, en el chat tenemos preguntas. Oliver, que estuviste atento al Creo chat. que más No, como comentarios de pronto exacto. agregando sí, a las distintas cosas que se van cubriendo. Eh, sí, no sé, de pronto respecto a este último tema, yo diría que la combinación de herramientas es clave. Sí, no creo que haya un solo programa. O sea, si uno combina cosas, siempre va a haber unas cosas que van a ser más fáciles o ya están implementadas en digamos, en MATLAB o en Python, pero que en ImageJ o en Fiji sea más fácil de hacer. Entonces creo que la combinación de esto de estas herramientas es clave. Totalmente. Sí, Bueno, estamos sobre la hora. De nuevo, tenemos una sesión de IDEM del año pasado que fue de análisis de imágenes, que recomendamos también, donde hablamos de estos temas. Y este año vamos a tener otra sesión nuevamente de los píxeles a la cuantificación y a y a las publicaciones. Así que también los invitamos a participar este año para seguir charlando de esto. Eh, y aquí. Se me ha colgado el menti. Ay, no, ahí está, que era el agradecimiento. Bueno, no quería dejar de agradecer, por supuesto, a los invitados de hoy, a Carlos, a Juan Camilo y a Nicole por el tiempo, por haber podido estar acá. La verdad, se me pasó volando, me quedaría charlando 3 horas más, así que les agradezco mucho que hayan podido venir. A Iván y a Oliver, mis compañeros del Working Group, por todo el trabajo que entonces, hubo detrás de esto para que esto suceda y para que podamos arrancar de nuevo este 2026. Estamos muy contentos. Y bueno, por supuesto a todos ustedes que pudieron conectarse y tener el tiempo de estar acá compartiendo y de compartir sus respuestas y sus pensamientos. Bueno, muchas gracias a todos. Queremos respetar el tiempo y no tomarles más. Y los vemos en la próxima sesión, que es el mes que viene, el 2 de julio. Oliver, corregime si estoy mal. Exacto. Ahí Oliver. puse en el sí, chat la próxima sesión que va a ser sobre microscopía volumétrica, 2 de julio, misma hora, mismo lugar. También, aquellos que ya se registraron van a recibir también el correo con el evento en calendar y ahí los datos de conexión, ¿no? Después también, no se olviden de, obviamente, siempre ayuda la difusión, o sea que si entienden que hay otras personas que se puedan beneficiar de estar en este espacio de intercambio, compártanlo. Y lo mismo también, si tienen sugerencias de mejora para lo que es el espacio, también son más que bienvenidas siempre. Así que lo mismo, pueden escribirnos y la idea es que esto se vaya construyendo de forma colaborativa, ¿no? Muchas gracias. perfecto.